Su deber solo acabará cuando el imperio muera. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. En esta ocasión hablaremos de las huestes escudo, el último baluarte. Hay cosas terribles encerradas bajo el palacio del emperador. Terrores sobrenaturales de las profundidades de la era de los conflictos, que podrían aniquilar al imperio. En los guardianes de las sombras recae el deber de custodiarlas hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestra era. Los guardianes de las sombras vigilan las llaves de los portales ocultos muy por debajo del palacio imperial. Solo ellos conocen el modo de desactivar las cerraduras rúnicas, abrir las barreras y romper los círculos sacros. Solo ellos saben que esas cosas no deben suceder jamás, pues las celdas oscuras encierran horrores de tal magnitud que la cordura de la humanidad no sobreviviría a su liberación. Una hueste escudo entera está dedicada a esta adusta responsabilidad, con más de 100 custodios patrullando los oscuros y silenciosos pasillos, vigilando las últimas torres y los últimos pedazos de tierra de una era pasada. Es una tarea que pronto haría enloquecer a la mayoría de los hombres, pues aunque ni la imagen ni el sonido pueden escapar de las celdas prohibidas, el aire de esos pasillos está cargado de miedo y ruina. Una amenaza perpetua hace que las sombras sean más espesas y parezcan moverse. Incluso los superhombres del Adeptus Custodes están siempre en tensión en estas tenebrosas mazmorras, pues la sensación de una amenaza indescriptible nunca se desvanece. La disciplina y la fortaleza espiritual de los guardianes de las sombras es tal que montan guardia sin alterarse, a veces durante décadas seguidas. Las filas de esta hueste escudo incluyen varios protectores custodios, cuyos juramentos de protección los ayudan a concentrarse en su misión y excluir todo lo demás. Los líderes de estos imponentes centinelas llevan armas ancestrales de misteriosa procedencia, cuyo uso es un último recurso si algo llegara a escaparse de las celdas oscuras. Durante 10.000 años, los guardianes de las sombras han cumplido su deber, pero la gran fisura lo ha cambiado todo, con el poder del caos derramándose en estado puro en el espacio entre las estrellas. Nuevas abominaciones han salido, y lo que es peor, algunas celdas han quedado de pronto vacías. Los entes y artefactos que contenían robados por alguna fuerza impía para atormentar de nuevo la galaxia han dejado su recinto, temiendo las consecuencias de que esos temibles vestigios de la era de los conflictos caigan en malas manos. Los guardianes de las sombras han vuelto por fin a mandar guerreros por toda la galaxia. Son los carceleros y a la vez la llave. Deben apresar otra vez todo aquello que no debe existir, matando aquello que no debe morir y peleando luchas que no se pueden ganar, devolviendo sus viles presas a las celdas donde deben estar.
El máximo regente de estos se le llama el alcaide, y será su deber y de sus custodios proteger las celdas y encerrar de nuevo a los prisioneros. Sagrada es su misión. El sistema solar es uno de los territorios estelares más fortificados de la humanidad. Los Adeptus Custodes consideran que sus mundos, fuertes estelares y vías espaciales son extensiones del palacio de su Señor, y se aseguran de que estén guardados como corresponde. Desde las enormes fortalezas orbitales de Luna hasta los bastiones en las nubes de Júpiter y los fuertes de espacio profundo del cinturón del halo, la humanidad mantiene cientos de fortificaciones en el sistema Sol. Miles de millones de armas apuntan amenazadoras a la oscuridad del espacio, listas para desatar una espectacular devastación sobre cualquiera lo bastante insensato para amenazar la sede del poder de la humanidad. Torres acorazadas y bastiones adornados con gárgolas cubren toda vía de acceso, santificadas contra las viles maquinaciones de los enemigos del emperador. Flotas enteras de la Armada Imperial patrullan las rutas espaciales, atentas a la más mínima amenaza, pero quizás la más formidable de las medias de Terra son los custodios de la Guardia Solar, formada por diversas compañías escudo de fuerza variable. La Guardia Solar pronuncia juramentos de custodiar los bastiones exteriores del mundo trono. Se ven a sí mismos como la verdadera primera línea de defensa del Palacio Imperial, y creen que es su deber garantizar que ninguna amenaza externa llegue a Terra. Para ello, patrullan constantemente las rutas entre los mundos y estructuras del vacío del sistema solar, siempre atentos a peligros. Aunque suele viajar mediante naves militares o de comercio interestelar, la Guardia Solar mantiene una formidable concentración de Land Riders venerables, y suelen ser capaces de desplegar fuerzas predominante o totalmente mecanizadas. Eso les permite reaccionar con rapidez y con una fuerza apabullante ante cualquier situación de amenaza potencial que pueda surgir. Tales peligros no son comunes en el sistema solar, pero tampoco son desconocidos. La Guardia Solar ha jugado un papel vital en acabar con cultos adoradores de demonios, golpes de estado inquisitoriales y sutiles incursiones alienígenas en todos los mundos, excepto por Marte. Su autoridad técnicamente se extiende al planeta rojo, pero los Adeptus Custodes son bastante sensatos y mantienen relaciones cordiales con los sirvientes del dios máquina, y por tanto, solo viajan a ese mundo de forma ocasional, confiando en el que el culto Mechanicus se ocupe de sus propios infractores. Desde la batalla de la Puerta del León, la Guardia Solar ha aumentado sus actividades. Han reclutado a cientos de agentes que trabajan en estaciones augur y lugares de peregrinaje. También han añadido varios pasos más al proceso de entrada a Terra, prolongando los años. El cambio de más importancia es la ampliación de su jurisdicción,
que ahora también incluye la seguridad de las rutas disformes hacia Terra, que llevan a cabo controlando y defendiendo sistemas cercanos, como puntos Mandeville directos al sistema solar. Tradicionalmente, los capitanes generales más agresivos han encargado a la Guardia Solar realizar esporádicas incursiones de zarpas, en las que la Guardia reúne fuerzas equivalentes a una compañía escudo y lanza asaltos contra amenazas presentes en los sistemas más cercanos a Terra. La Guardia Solar no desperdicia recursos en zonas de guerra donde ya hay considerables fuerzas imperiales, sino que sus incursiones son para destruir amenazas en desarrollo o eliminar enemigos que han penetrado líneas imperiales. A bordo de sus Lance Riders venerables, se estrellan contra el enemigo como puntas de lanza móviles y blindadas, al priorizar la matanza de elementos de mando y de combate pesado. La Guardia Solar licia la capacidad del enemigo de funcionar como ejército antes de retirarse abruptamente, dejando que fuerzas imperiales menores terminen de limpiar los restos. Después de todo, el deber de custodiar el sistema Sol es exigente, y la Guardia Solar no puede abandonar su puesto mucho tiempo. Sin embargo, las exigencias a la Guardia han aumentado considerablemente durante la era Indomitus. El sistema solar está rodeado por las amenazas como buitres que acuden al hedor de la sangre. Los esfuerzos de la Legión Negra por desestabilizar las rutas disformes a Terra, descubiertos por el Capitán Escudo Valerian y la caballera centuria Leia en Borles y en otras tantas ubicaciones, han puesto de relieve la vulnerabilidad del sistema Sol y lo necesario de que la Guardia Solar aumente su actividad para cumplir con su cometido eficazmente. El miedo es un arma común en el Imperio, usada para intimidar al enemigo y mantener la ingente población bajo control. Pero no hay terror tan puro y absoluto como el que es invocado cuando la propia furia del emperador se desata para castigar a sus enemigos. La hueste pavorosa representa una abrumadora concentración de poder militar. Cuenta con cientos de custodios, organizados en múltiples huestes escudo, y transportados a bordo de 3 naves de guerra anteriores a la herejía de Horus, conocidas como las Moraides. La naturaleza de este ejército es simple. Son los ejecutores de la justicia del emperador, su ira y su castigo encarnados. No recurren a ataques rápidos y precisos, a la guerra encubierta o a las acciones defensivas comedidas. En su lugar, los capitanes escudo de la hueste pavorosa identifican amenazas más visibles y dramáticas para el segmentum solar, y les lanzan encima una aniquilación tan abrumadora que se crean ondas de choque a través de la propia disformidad. En ocasiones se manda una nave de guerra, a veces 2. Solo un puñado de veces en la historia del Imperio han desplegado las 3 Moirades, sus pasajeros, contra un mismo enemigo. Pero el efecto siempre es el mismo, encabezada por docena de custodios Salarus. La hueste pavorosa cae sobre sus víctimas con una fuerza imparable, masacrando guerreros y reduciendo vehículos de guerra a chatarra, derribando falsos ídolos y quemándolos,
hundiendo ciudades, aplastando fortificaciones y ejecutando a sus aliados y seguidores, haciendo una macabra demostración con quienes osan desafiar el dominio del emperador, ignorando todo de rendición e impidiendo toda tentativa de huida. Para cuando la hueste pavorosa ha terminado su guerra, nada queda de sus víctimas, salvo los terribles relatos de su muerte a manos del emperador. La hueste pavorosa ha aplastado Wax orcos, arrasado sistemas estelares rebeldes y acabado con cruzadas traidoras. Han luchado contra enemigos miles de veces más numerosos y los han humillado por medio de la estrategia, velocidad y la fuerza. Cada campaña esparce el terror ante la ira del emperador, la sobrecogedora matanza y la absoluta destrucción que dejan a su paso ha disuadido cientos de levantamientos e invasiones antes siquiera de empezar. Mientras los vaticinadores del Palacio Imperial criban las mareas del imperio, en busca de advertencias de desastres, también toman nota de quienes es posible que prevengan dichas catástrofes. Mediante su ejemplo, ideas o actos antes de que amenacen al trono dorado. A esos individuos predestinados se concede la protección del escudo aquilano, pues de este modo, un pequeño grupo de custodios puede garantizar que un importante recurso marcial o espiritual sobreviva para actuar en defensa del emperador. El escudo aquilano es una hermandad informal, distribuida entre las filas de los adeptus custodes. Suelen operar en pequeñas bandas de guerra de guerreros, viajando a través de las estrellas para custodiar a sus protegidos allí donde estén. No se avisa ni se pide permiso. Los guerreros del escudo aquilano aparecen de la nada, avatares de la voluntad del emperador, que anuncian a alguien que está bajo la protección del Señor de la humanidad. Semejante honor es incomparable y nunca es rechazado sin importar las circunstancias del individuo elegido. El escudo aquilano ha actuado como guardaespaldas de altos señores, canonesas, grandes inquisidores, generales del Astra Militarum, capitanes de los Adeptus Astartes. Incluso han protegido a 2 líderes de cruzada que llevan el título de Señor de la Guerra. A pesar de las asociaciones históricas con aquel que también tuvo ese mismo rango, pero también han aparecido en destellos de luz dorada para custodiar a predicadores y agitadores del populacho, atónitos líderes de milicia y otros de poca importancia aparente. El único factor común entre todos es que mientras atienden sus deberes bajo la penetrante mirada de la guardia del propio emperador, se ha predicho que esos individuos llevarán a cabo logros increíbles en defensa de la sede del trono. El escudo aquilano lucha para garantizar que ese futuro tenga lugar, salvaguardando a sus protegidos hasta el momento en que se determine que han cumplido ya con su función. En ese momento, se van sin mediar palabra, obligando a aquellos que guardaban a defenderse por sí mismos. La tragedia no suele tardar en suceder, pero ese no es asunto del escudo aquilano. Mientras no ponga en peligro la seguridad del trono dorado, ellos lo protegerán. El escudo aquilano no siempre actúa en pequeños grupos, y a veces los custodes de la hueste se agrupan en grandes números, puesto que si su protegido está rodeado de enemigos, deberán encontrar una manera de llegar hasta él. Si los vaticinadores detectan un futuro héroe de Terra con suficiente antelación,
Es posible incluso que sea antes de su nacimiento. Si su futuro mundo natal está bajo amenaza, alienígena, caótica o herética, el escudo aquilano se desplegará para eliminar la amenaza y que su protegido pueda nacer. Es bastante posible que el mismo protegido reciba de nuevo protección de una institución aquilana más adelante en su vida, para salvaguardar su futuro inmediato y aquel posible acto que defina la defensa de Terra. En los días de la Gran Cruzada, el emperador solía encargar a sus custodios que transportasen mensajes o artefactos cruciales. Es un deber que aún realizan hoy, hablando con la autoridad del propio Señor de la humanidad. Aunque el emperador lleva mucho tiempo confinado en el trono dorado, entre los 10.000 hay quienes afirman oír la voz de su Señor durante sus meditaciones y sentir su mano guiándoles. Para sus camaradas no hay en ello ninguna implicación de intervención divina, pues los custodios nunca han visto al emperador como a un dios. Simplemente ven la voluntad inquebrantable de su Señor en acción, de un hombre muy singular, proyectándose desde su quebrada figura para dirigir a sus pretorianos como hacía cuando aún podía caminar entre ellos. Aquellos que sienten más intensamente la guía del emperador se convierten en emisarios imperatus, que forman grupos de individuos afines, y mediante discusión y meditación, interpretan qué es lo que el Señor de la humanidad quiere que hagan. Con la aprobación tácita del capitán general, transmiten las palabras del emperador por todo el imperio, hasta comandantes que deben escucharlas, o en ocasiones, reactivan algún aparato ancestral de las cámaras del Palacio Imperial y lo legan al campeón que mejor uso puede darle. Sus palabras han redirigido cruzadas enteras, han visto amenazas interceptadas y han desvelado riquezas arqueológicas que de otro modo los siervos del emperador habrían pasado por alto. Durante miles de años los emisarios imperatus han sido vistos en lugares lejanos, pero pocas veces y en grupos reducidos. Sin embargo, con el regreso de Robut Guilliman y el comienzo de la Cruzada Indomitus, su actividad ha aumentado mucho. Cuando el primarca anunció su intención de entregar los secretos de los marines espaciales primaris a los capítulos leales, hubo cierta oposición por parte del Adeptus Custodes, que temía fortalecer a quienes podían rebelarse de nuevo contra el emperador algún día. Pero docenas de emisarios imperatus intervinieron, declarando que esa era la voluntad del emperador. Acompañaron a la cruzada de Guilliman, muchos de ellos surcando los cielos como pretores Vertus, para entregar más rápidamente mensajes de refuerzo a los asediados marines espaciales. La presencia del Adeptus Custodes también ayudó a que incluso los capítulos más tradicionales aceptaran a los guerreros primaris en sus filas. Nadie rechaza un regalo de la propia mano del emperador. Al fin y al cabo, es su voluntad. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y hubo tanto revuelo con el Adeptus Custodes y las nuevas revelaciones en su códex que me di la tarea de volver a hablar de lo más básico. Y tal vez por esto mismo comprender un poco más su historia y sus motivaciones. Pues todas sus huestes tienen una función y todos los custodes tienen un lazo directo con el emperador. Pues sin nada más que decirles, soy el pequeño cultista. El emperador protege.